Hola, buenos días a todos. Me imagino que sí que se me oye bien perfectamente. Aquí tengo un poquito la voz ronca. Bueno, bienvenidos un día más a un nuevo webinar organizado por la oficina Acelera Pyme de FAE Burgos. El webinar de hoy va a estar relacionado con la impresión 3D. En concreto se titula Impresión 3D, cómo mejorar procesos y ahorrar costes con la fabricación aditiva del prototipado a la comercialización. Para esto tenemos a dos ponentes especializados en la materia, que ya creo que están por ahí, ¿verdad? Jordana Palacios y Guillermo Jordé, ya por ahí os veo. Buenos días. No os oigo, ¿eh? Activar el sonido. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tanto Natalia como Guillermo actualmente trabajan para el CTM, ¿verdad? Para el Centro Tecnológico de de Miranda de Ebro, que siempre me confundo. En este caso, Guillermo Jordé es graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza, especializado en Ingeniería Biomédica también por la Universidad de Zaragoza, ¿verdad? ¿Y Sí. cuánto tiempo llevas ya en el CTM, Guillermo? Pues llevaré 1 año y 3 meses aproximadamente. Un Bueno, poquito más igual. ya llevas un tiempecillo. Y tú, Sí. Jordana Jordana, Palacios sí. es doctora en Química Aplicada y Materiales Poliméricos, ¿no? Por la Sí. Universidad del País Vasco y máster en Ingeniería Mecánica Aplicada a Polímeros e Ingeniero de Materiales, opción Polímeros de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Sí. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevas también en el CTM? Pues ya haré unos 3 años y medio más o menos. Ah, que ya llevas ya bastante tiempo, vamos, Sí. ya vamos. Eres casi de ahí de Miranda, como quien dice. Sí, sí. Bueno, pues Vamos. ellos son los que nos van a dar hoy el webinar, lo van a impartir entre ellos dos y nada, yo ahora solo sí que les voy a pedir 5 o 10 minutos para hablar un poquito de FAE, que es lo que solemos hacer en todos los webinars que organizamos. Hablamos también un poquito de lo que es la oficina Acelera Pyme y también os voy a comentar algunas de las novedades que sé que relacionados con el kit digital, que muchos de vosotros seguramente algunos de vosotros que estéis ahora mismo conectados, pues sois empresas que estéis interesadas en solicitar el kit digital y bueno, pues os va a venir muy bien. Pues si me ya digo 10 minutillos y luego ya os doy paso a vosotros. Bueno, como comentaba anteriormente, lo que es el webinar de hoy va a estar relacionado con la impresión 3D. Lo que es la temática que vamos a ver hoy es, como siempre, lo primero que vamos a hacer es hablar 5 o 10 minutos de FAE y de lo que es la oficina Acelera Pyme. Después vamos a hablar de lo que es la fabricación aditiva, campos de aplicación y sectores, diseño y modelización, software de diseño e impresión, tecnologías y materiales para la impresión 3D, plásticos y metales, casos de éxito, tanto en aeronáutica, automoción, medicina, textiles, arquitectura, tejidos, alimentación, etcétera, ¿no? Y luego, pues finalmente, dejaremos unos minutos pues, para conclusiones, preguntas y el cierre de la jornada. Sí que os voy a decir una cosa, que bueno, sí, a todos los presentes, que el chat solo lo utilizamos para dar los buenos días, para hacer la bienvenida, los buenos días, qué tal estáis y estas cosas. Pero luego a la hora de hacer preguntas tenéis que ir al apartado de preguntas, que aparece ahí arriba a la izquierda, y ahí vais dejando vuestras preguntas. Las podéis ir dejando a medida que os vayan surgiendo. Y luego al final dejamos 10 minutos o 15 minutos para ir resolviendo esas preguntas. O si son a lo mejor preguntas muy interesantes, pues las podemos soltar en el momento. Pero bueno, ya digo, generalmente dejamos un tiempo al final para las preguntas. Pues, como comentaba anteriormente, vamos a hablar un poquito de lo que es FAE. FAE, que es una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial con voluntad de integración y unidad empresarial. Es la Confederación de Empresarios aquí de Burgos. Somos miembros de la COE, tanto a nivel de Castilla y León como a nivel nacional y de CEPIME. Actualmente contamos con 3 sedes, tanto en Burgos, que es donde tenemos aquí, por así decirlo, la central, donde tengo aquí la oficina Acelera Pyme, tenemos aquí en la Plaza de Castilla la oficina Acelera Pyme. Por otro lado, también contamos con FAE Miranda, tenemos ahí en Miranda de Ebro, también tenemos oficina, y FAE Asemar en Aranda. Actualmente, lo que es FAE está compuesta por más de 70 asociaciones. Ahí pongo 50, pero realmente son 74 asociaciones. Y están integrando a más de 10.000 empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, ya sea sector servicios, hostelería, restauración, construcción, industria,
etcétera, etcétera. Prácticamente abarcamos todas las áreas y todos los ámbitos de lo que es la industria y el sector servicios. ¿Qué es lo que ofrece FAE o qué es lo que hacemos en FAE? Pues hacemos labores de representación a través del asociacionismo, mediante tutorización, información y realización de eventos. Somos el principal interlocutor con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva. Muchos de los convenios laborales se negocian a través de FAE, aquí en la provincia de Burgos. Apoyo a la formación y empleo mediante cursos y además contamos con agencia de colocación propia. No solo nos dedicamos a hacer cursos subvencionados, sino también incluso cursos a la carta, si alguna empresa pues así no lo demanda, alguna empresa pues, o personas que realmente no lo demanden. Por otro lado, hacemos asesoramiento personalizado prácticamente en todas las áreas, porque contamos con un grupo de personal muy amplio y muy diversificado y muy, por así decirlo, muy policualificado. En este caso, pues abarcamos las áreas de jurídico laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, relaciones laborales, internacionalización, comercio exterior, ahorro energético, bueno, y lo que a mí me atañe, que es la digitalización, que por eso lo he puesto ahí un poquito más en negrita para que la gente lo vea un poquito más. Pues bueno, esto es un poco FAE. Y ahora voy a hablaros un poco de lo que es la oficina Acelerapyme, que a lo mejor sí que habéis oído hablar de ellas porque están distribuidas por todo el territorio nacional. Pero antes de hablar de la oficina Acelerapyme, deciros que FAE estuvo inmerso en otro proyecto anteriormente, entre el 2019 y 2020, que era la Oficina de Transformación Digital, la OTDCIL, que es algo parecido, algo similar a lo que se está haciendo actualmente en FAE. Como este proyecto salió bastante bien, o sea, salió bien porque se logró digitalizar muchas empresas, se logró formar a muchas empresas y bueno, a emprendedores, a autónomos y a empresarios sobre la digitalización, pues se decidió pues seguir con esta idea, ¿no? De intentar apoyar a las empresas tanto a nivel de digital como a nivel de emprendimiento, como a nivel de mejora. Entonces se decidió por parte de FAE concurrir a la convocatoria pública de las oficinas Acelerapyme, obteniendo una de las plazas o una de las oficinas, en este caso pues la que tenemos actualmente. Esta convocatoria tenía un presupuesto de 8 millones de euros y estaba cofinanciada con fondos FEDER. En este caso, de estos 8 millones de euros, 6,3 millones los ponía Red.es y el resto, las partes interesadas, es decir, que estaba financiada al 80%, por así decirlo. ¿Y cuál es el objetivo principal de las oficinas Acelerapyme? El impulsar la adopción de tecnología, es decir, el conseguir que las empresas adquieran un alto grado de madurez, un cierto grado de madurez digital para que sean más competitivas. La idea es ayudar a las empresas a mejorar en su competitividad. ¿Cómo conseguimos esto? Mediante dos tipos de acciones. Por un lado, acciones individuales y por otro lado, acciones colectivas. En este caso, por ejemplo, en acciones individuales hacemos asesoramientos personalizados a cualquier persona que nos lo solicite. La asesoramos prácticamente en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la digitalización, sino incluso en el ámbito del emprendimiento o en el ámbito de cualquier tipo de ayuda o subvención que le podamos solicitar y ayudar, ¿no? Incluso en la tramitación o incluso a realizar proyectos empresariales. Por otro lado, también hacemos diagnósticos de madurez digital, que estos se realizan a través de nuestra página web, acelerapyme.es, si no luego os lo comento, y también realizamos planes de digitalización detallados, que por cierto, estos planes los hacemos con el CTM, ¿vale? Generalmente lo primero que hace la empresa es hacer un diagnóstico de madurez digital, es un autodiagnóstico que le lleva como una media hora para saber exactamente en qué situación se encuentra la empresa en estos momentos a nivel de digitalización. Esto nos sirve a nosotros para partir de una idea, es decir, partir de una base de en qué situación se encuentra esa empresa. Y a partir de esa idea, de esa base, de ese análisis digital de la empresa, se puede realizar luego un plan de digitalización detallado de esa empresa. Sobre todo esto, ¿para qué te puede servir? Por ejemplo, si pides el kit digital, las ayudas del kit digital, estos planes de digitalización detallado te van a servir para ver en qué situación estás ahora y cuál es el objetivo o dónde deberías llegar en cuanto a digitalización. Y la verdad es que te viene muy bien, ¿eh? En cuanto a orientación, te viene muy bien porque y en cuanto a asesoramiento, porque vas a saber en todos momentos qué es lo que vas a tener
que pedir o cuáles son tus verdaderas necesidades en cuanto a digitalización y cuál es el objetivo a alcanzar. Eso es muy importante. Esto, ya digo, el diagnóstico de madurez digital lo podéis hacer a través de nuestra página web y luego se puede solicitar lo que es el plan de digitalización detallado, que si queréis luego os lo comento muy brevemente en donde está en la página web nuestra para que el que lo quiera hacer, que lo pueda hacer. También, ya digo, realizamos búsquedas de ayudas y de subvenciones a todos los niveles, no solo en cuanto a digitalización, sino, bueno, que realizamos, pues ya digo, generalmente lo ponemos de digitalización, pero también a lo mejor relacionadas con otras materias como el emprendimiento, ayudas, contratación de personal, etcétera. Muchas de estas subvenciones las solemos subir a nuestra página web también, acelerapymedigital.es, para que estén disponibles para vosotros, para que las podáis ver y bueno, y las tengáis a mano. Por otro lado, también realizamos acciones colectivas. Estas acciones colectivas principalmente son acciones de formación y de divulgación. Por ejemplo, webinars online, como el que estamos realizando hoy o como el que vamos a realizar hoy, talleres presenciales y laboratorios de innovación, que es un laboratorio de innovación, es como un taller presencial, pero más detallado, más de tipo colaborativo y va vinculado más a un sector concreto, porque cada laboratorio de innovación, ya digo, va destinado exactamente a un sector. Hemos realizado ya uno sobre empresas de turismo rural, que me parece que salió bastante bien, bastante interesante, en donde la idea es apoyar a estas empresas, que colaboren entre ellas y que estas empresas sean más competitivas, que es el principal objetivo a conseguir, ¿no? La competitividad, bueno, pues que generen riqueza, que generen empleo, en definitiva, que les vaya bien. El espacio físico y virtual de la oficina Acelerapyme, pues bueno, el espacio físico, como os comentaba anteriormente, estamos aquí en la Plaza Castilla número 1, en las oficinas que tenemos de FAE, aquí en Burgos, y el espacio virtual pues es acelerapymedigital.es. Esa es nuestra página web, que ahí podéis encontrar pues información de todo, ¿no? De todo lo, bueno, de todo lo relacionado con la digitalización. Además, tenéis un mail para contactar con nosotros, en este caso conmigo, es oap@faeburgos.org. OAP viene de Oficina Acelerapyme, ¿vale? Y el teléfono es el 947-266-142, que este es el teléfono general de FAE. Aquí si nos llama, pues es el teléfono general. Lo único que luego tenéis que preguntar por José, que soy yo, el de la Oficina Acelerapyme, ¿vale? Sí que quería comentaros una cosa, a ver si me accede directamente a la página web, si me deja. Si no, paso directamente, un segundito. Mirad, esta es la página web de la que os comentaba, la nuestra, de la oficina acelerapymedigital.es, la de FAE Burgos. Y sí que os comentaba que si aquellos que, yo qué sé, que quieran realizar el diagnóstico de madurez de la empresa, lo tiene en el apartado, a ver si, en recursos y herramientas, que lo veis ahí arriba, veis que pone autodiagnóstico digital. Es un autodiagnóstico, es un autotest que tú realizas, que creo que tiene entre 40 y 50 preguntas sobre diferentes áreas de digitalización o niveles de digitalización de la empresa. Esto nos sirve a vosotros y a nosotros para partir de una base, para saber en qué situación está la empresa en cuanto a nivel de digitalización y cuáles realmente los requisitos o lo que necesita realmente la empresa. Y luego, una vez que se hace esto, podéis solicitar lo que es el plan de implementación, que es un plan detallado, más elaborado y más específico, que os va a ayudar a conseguir los objetivos en cuanto a digitalización. La idea de estos planes es ver la situación en la que está la empresa y cuál sería el nivel óptimo de la empresa a alcanzar en cuanto a digitalización. Eso es lo importante. Ya digo, y esto sí que os va a servir claramente a la hora de luego pedir el kit digital, porque vais a tener muy claro cuáles son vuestras necesidades en cuanto a digitalización y a la hora de solicitarlo vais a decir, mira, yo necesito mejorar la página web o mejorar la ciberseguridad o yo qué sé, o
o instalar un RP que me haga, pues yo qué sé, de temas de, yo qué sé, un SGA, de gestión de almacenamiento, de financiación, de contabilidad, etcétera, recursos humanos, etcétera. O sea, que realmente a través de estos planes, pues se puede tener una idea muy clara de lo que es decir, el objetivo a perseguir en cuanto a digitalización, ¿no? Y esto es un poquito a nivel general. Ya os digo, aquí en Antena Tecnológica, en el apartado de Antena Tecnológica, subimos noticias, pues todo lo relacionado con ayudas, subvenciones. También subimos diferentes anuncios o artículos relacionados con la digitalización, que son bastante interesantes. Luego tenemos la opción de contacto, pues si queréis contactar con nosotros, aunque lo más sencillo es llamarnos o mandarnos un correo. También tenéis un formulario de contacto, aunque ya digo, os aparece también el correo y el mail. Y luego en el apartado de eventos, ahí vamos colgando los eventos que vamos o que vamos a ir haciendo próximamente. Actualmente tenemos este evento, pero vamos a hacer otros 2 webinars próximamente para la última semana de julio, uno relacionado con Holded. No sé si conocéis, es un RP muy bueno para empresas de pequeño tamaño, es económico, es muy accesible, es muy fácil de manejar y tiene, bueno, pues la verdad es que tiene unas características muy buenas, es muy modulable, es muy adaptable. Y luego vamos a hacer otro sobre marketing adaptados a las microempresas, ¿vale? Eso ya digo para dentro de 2 semanas, que ya digo, les colgaremos próximamente. Bueno, y más que nada, pues eso, lo podéis echar un vistazo si queréis a la página, cuando queráis. Ya os digo que lo tenéis ahí disponible, pues todo el tiempo. Y sí que también deciros que siempre que hacemos un webinar, un evento, luego posteriormente cargamos el vídeo, generalmente al día siguiente, y está cargado en la sección en eventos, en eventos pasados. Ahí aparecen todos aquellos webinars y eventos que se han hecho a lo largo de lo que es la asistencia de la oficina Acelera Pyme, y podéis verlos cuantas veces queráis, porque están disponibles las 24 horas del día. Bueno, y ya con esto, que creo que me he alargado bastante, me he alargado bastante, sí que deciros ya por último, que, bueno, ayer hubo una reunión, un evento del kit digital, sobre el kit digital, sobre todo, no sé, me imagino que muchos de vosotros ya sabéis que están vigentes las ayudas del kit digital para las empresas del segmento 1, de 10 a 49 empleados, que todavía se puede solicitar hasta el día 15, así que si alguno no lo ha pedido, que lo pida, porque me parece muy interesante. Y por otro lado, deciros que las ayudas para las empresas del segmento 2, que son empresas de 3 a 9, va a salir a finales de este mes, o sea, ya seguro va a salir a finales de este mes, así que la gente esté muy pendiente porque están, como quien dice, a punto de caramelo, de salir. De todas maneras, para cualquier duda o cuestión, me podéis llamar sin ningún problema o me podéis mandar un correo electrónico, como vosotros queráis. O incluso podéis pasar por aquí si queréis. Bueno, pues ya sí que he terminado después de enrollarme todo lo que me he enrollado. Ahora ya sí que Jordana y Guillermo os voy a dar paso a lo importante del webinar de hoy, que es la impresión 3D, que me parece un tema muy interesante, la verdad, me parece muy interesante porque yo creo que tiene muchas salidas y muchas utilidades prácticamente para cualquier ámbito de la industria y para cualquier ámbito de la empresa. La verdad es interesantísimo. Yo lo desconocía hasta que yo trabajé en la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Tenían un Fab Lab que se dedicaban a eso, a hacer cosas con impresión 3D. O sea, y había cosas que me impresionaban. O sea, decía, madre mía, ¿no? Y luego incluso hacían piezas, yo qué sé, pues para estudios de investigación o piezas para herramientas que ya no encontraban, o piezas para maquinaria que a lo mejor ya no aparecían o que no encontraban, y les hacían esas piezas, se las diseñaban y se las construían. O sea, me parecía increíble. Digo, madre mía, qué cosas, ¿no? Y mucha gente desconoce totalmente estas cosas. Bueno, pues ya no hablo más porque me pongo a hablar y no paro. Entonces, bueno, que Jordana, Guillermo, turno vuestro. ¿Activad el sonido? ¿Qué hay? Buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Jorde y bueno, os voy a presentar parte de la presentación de impresión 3D. Sí. ¿Dónde? A ver, perdón. Vale, aquí no. Vale, ¿estamos ya compartiendo? Sí, os he dado ya el permiso, ¿eh?
Vale, pues Pantalla no sé compartida, si entiendo. esto es Ahora ya empieza. ventana. Tarda un poquito en conectarse, pero se conecta. Ese es el del 15. Pues Si no, bueno, puedo sí, darle a vale. toda la pantalla. También. Y Ahora. no, este es el otro que tenemos. Este es el que les vamos a enviar. Vale. Perdón. Vamos a ver. ¿Un minuto? Sí, un minuto, que teníamos otra presentación ahí, que es la que queremos facilitaros más adelante. Es esa de ahí, eso es. También, bueno, al respecto de esto, deciros que luego, cuando finalice el webinar, se os mandará la presentación para que la tengáis. Incluso si ellos han puesto el contacto, pues que si tenéis alguna duda o alguna cuestión relacionada con el tema, que podáis contactar también con ellos, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Por si surgen algunas dudas. Vale. Bueno, pues como bien os comentaba, mi nombre es Guillermo Jorde, soy ingeniero mecánico y bueno, me voy a encargar de hacer parte de la presentación del webinar que nos compete hoy, que como bien ha introducido José, está centrado en la impresión 3D. Lo primero que quería era, introducir un poquito esta tecnología o esta manera de realizar fabricación. Entonces, lo primero sería, ¿qué es la fabricación aditiva? Bueno, pues es un tipo de fabricación que lo que nos permite es fabricar con cierta flexibilidad piezas tanto de geometrías sencillas como geometrías más complejas, como vamos a ver más adelante, partiendo de un modelo CAD. Ese modelo CAD previamente ha podido ser escaneado o puede ser perfectamente modelado con muchas de las herramientas de modelado en 3D que hoy en día están disponibles. Digamos que tiene varias diferencias, tiene ventajas y, por supuesto, también tiene sus desventajas, con otros métodos más convencionales de fabricación, como pueden ser, por ejemplo, la fabricación que remueve material, ampliamente conocida y estandarizada en el mercado, pues, cualquier tipo de torneado, cualquier tipo de refrentado, de fresados, etcétera, etcétera, o también cualquier tipo de fabricación, por ejemplo, mediante el uso de moldes, que, como veremos a continuación, tiene ventajas y sus desventajas. Permite realizar piezas y geometrías complejas y sencillas, como bien he comentado anteriormente, a relativo bajo coste. Con esto quiero decir, al no hacer falta moldes, como la gran mayoría sabréis, la realización de moldes es una de las partes más costosas económicamente hablando cuando queremos lanzar un proceso de fabricación. Y hay muchas veces que cuando el número de unidades es relativamente reducido, pues no sale a cuenta tener que realizar ese molde. Entonces, nos permite esa flexibilidad de poder hacer tanto prototipos como piezas finales a un relativo bajo coste. También no se realizan, no se necesitan amplias infraestructuras. Todo depende, obviamente, de los tamaños y de las piezas que queramos realizar, pero desde un punto de vista de usuario, con un ordenador, un software CAD y la propia impresora 3D podemos ya empezar a realizar geometrías interesantes y que se le pueden dar un beneficio económico y que está al alcance de prácticamente de todo el mundo sin tener que hacer una inversión notoria. Es un proceso relativamente sencillo, como luego veremos en la parte de software de modelado y del proceso de impresión per se. Pero os adelanto que con unos ciertos conocimientos en ingeniería en modelado y los software necesarios, se pueden hacer cosas muy interesantes. Coloquialmente, me imagino que todo el mundo, a pesar de que se conoce como fabricación aditiva, ¿no? O es el nombre teórico, todo el mundo lo conocemos como impresión 3D.
Como luego os vamos a ir comentando, se va a centrar más mi compañera Jordana, existen una infinidad de tecnologías y también de sectores donde se aplican estas tecnologías, desde la metalurgia, el sector cerámico, biomédico, aeronáutico, también como nos había estado comentando previamente José, también en ingeniería de tejidos, realmente una infinidad de sectores diferentes. Esta diapositiva la quería introducir para ver de manera visual eso que os había introducido previamente, un poco las diferencias a grandes rasgos con otros métodos más convencionales de fabricación. Como vemos en la ilustrativa, pues, tipo fresado, realiza operaciones de taladrado, etcétera, etcétera, removemos material. ¿Eso muchas veces qué significa? Pues al final pérdida también de dinero y en los tiempos en los que corren hoy en día, también incluso de contaminación, etcétera, etcétera. Una metodología poco sostenible, a pesar de que hoy en día ya está muy optimizada. La fabricación aditiva lo que nos permite es por ejemplo, en el caso que está mostrado en la imagen, que es un tipo de tecnología por extrusión, nos permite ir creando capa por capa la pieza final, de manera que ahorramos mucho material de fabricación. Luego la formativa, por ejemplo, pues es la de tipo molde que antes ya os he comentado un poquito con más precisión. Las principales ventajas y beneficios, pues hemos identificado que puede ser, por ejemplo, un proceso más rápido, ya que se puede realizar un diseño relativamente sencillo y de manera rápida, simplemente con una exportación a un software familiar con la impresora y en unas pocas horas, incluso a lo largo, podrían ser incluso días, ya podríamos tener una pieza o un prototipo de pieza con el cual podríamos sacar unas conclusiones a un coste relativamente bajo. Luego, obviamente, si nos interesa, pues podríamos perfeccionar la pieza o hacerla con otra metodología de una manera más seriada y tal, pero digamos que de primeras nos puede aportar mucha información valiosa sobre lo que queremos hacer. Efectivamente, como bien comentaba antes, también tiene un menor impacto medioambiental que otros métodos porque se aprovecha mucha cantidad de material. Y luego también lo que comentaba, pues se pueden realizar tanto prototipos como piezas finales. Ahora os voy a introducir ligeramente, aunque luego mi compañera Jordana va a entrar más en profundidad, un poquito en las tecnologías o las más conocidas con las que se utiliza la fabricación aditiva o impresión 3D. La primera sería la extrusión de material. Esta probablemente sea la más conocida por los usuarios de manera general. Dentro de esta tecnología, ¿no?, de extrusión de material también hay diferentes tipos de impresoras en las que, por ejemplo, está la FFF, la FDM, que relativamente son iguales, que parten de un filamento y se encargan de fundirlo y de irlo depositando en la cama de la impresora. Por ejemplo, en la imagen vemos un ejemplo de este tipo de impresoras. La CFF es un tipo de impresión por extrusión que su nombre más específico es fabricación continua por fibras, que es un tipo de metodología que lo que te permite es, al contrario de las otras dos anteriores, mediante el uso de dos boquillas o de dos extrusores, por uno, introducir filamento polimérico normal y corriente, como en el caso de las dos anteriores, pero con la característica de ir extruyendo a la vez otro tipo de filamentos, como puede ser, por ejemplo, filamento de fibra de carbono, filamento de fibra de Kevlar, etcétera, etcétera, y formar un material compuesto con un patrón de fibras previamente analizado que pueda ser de nuestro interés y con más flexibilidad, igual que los métodos convencionales de plancha sobre plancha o de ir introduciendo las fibras de una manera más rudimentaria. Y luego la fabricación por extrusión de material ADAM me resulta muy curiosa. Su nombre más específico es Atomic
¿cómo era? Diffusion, sí. Additive Manufacturing, que básicamente lo que se encarga es del filamento polimérico que está creado, le introducen una serie de polvos metálicos de manera que el polímero se utiliza como aglutinante. Al fundir y ser destruido sobre la cama, al aumentar la temperatura también, el polvo se va sinterizando de manera que crea unas estructuras más sólidas y con menor porosidad, igual que en los anteriores casos. Luego tendríamos la fotopolimerización, en donde los dos tipos de tecnología más conocidos serían la estereolitografía, y que es la de arriba, el SLA, y el DLP, que a priori son dos tecnologías muy similares, que parten de la incidencia de un haz de luz. En concreto, en la de arriba, en el SLA, es con un láser, y en el DLP, pues digamos, con el proyector, con un proyector. El principio de funcionamiento de estas tecnologías, al fin y al cabo, es incidir con luz sobre una resina fotosensible, de manera que cuando incides con ese haz de luz o con esa imagen realizada por proyector, cura la resina y capa por capa te va fabricando la pieza que quieres ir generando. Y luego, por último, tendríamos la fusión de polvo. Aquí las más remarcables pues, podrían ser la SLS, que es el sinterizado selectivo por láser. Luego tendríamos el DMS, que es el sinterizado por láser selectivo sobre metal. Y luego tendríamos el SLM, que es la fusión selectiva por láser. Al final, todos ellos lo que trabajan es con polvos. En el caso de la primera, de la SLS, suele ser con polvos poliméricos, y en el caso de las otras dos, con polvos metálicos. El principio de funcionamiento es relativamente similar a la fotopolimerización, solo que en este caso con polvo. Se incide con un haz de luz y se funde o se sinteriza el material metálico o polimérico, generando de esta manera la geometría final. Y bueno, obviamente se va haciendo capa por capa. Los campos de aplicación y los sectores, bueno, he querido resumir en esta introducción la palabra transversalidad. Con esto me refiero a que existen una infinidad de sectores donde se puede aplicar esta tecnología o esta metodología de fabricación. Por ejemplo, en ingeniería biomédica, a la hora de crear órtesis, implantes, incluso a través de la ingeniería de tejidos, como más adelante vamos a explicar, órganos del cuerpo humano. En la industria aeroespacial, por ejemplo, se utiliza muchísimo en temas para sustituir algunos elementos de los aviones, donde se quiera reducir, por ejemplo, el peso, de manera que pues, obtengamos una reducción en el uso de combustibles, pues debido a esa reducción en el peso de los compuestos. También en la industria robótica, de la misma manera también para reducir el peso de los componentes, de manera que gaste menos energía el robot a la hora de moverse. Y luego también en la industria deportiva, también todo muy ligado al peso y, bueno, por ejemplo, como protección facial. Este tipo de tecnologías nos permite, a través del escáner, como bien vamos a explicar posteriormente, realizar piezas para sujeto específico. Con esto quiero decir que cada usuario puede tener piezas, digamos, únicas para ella, a través de su propia geometría. También con diferentes patrones, al final podemos realizar impresiones que puedan proteger o mejorar las características mecánicas frente a impacto, por ejemplo, en el caso de cascos, o ligado a lo anterior de la industria aeroespacial, también componentes en la industria automovilística para reducir el peso de los componentes de un coche, de manera pues, que podamos aumentar la eficiencia, una reducción en costes de combustible y, por lo tanto, también incluso un aumento de la velocidad. En esta diapositiva hemos querido mostrar
un poquito los diferentes sectores y la transversalidad de estos, desde aeroespacial, en la industria, en cualquier tipo de maquinaria de industria. Como vemos, los porcentajes están bastante bien repartidos, no hay, en gran medida no hay ninguna que se lleve la palma, mientras que, bueno, pues como hemos comentado, pues es un tipo de fabricación que puede satisfacer las necesidades de muchos tipos de empresas diferentes. Y en esta diapositiva hemos querido mostrar un poco la evolución a grandes rasgos que ha sufrido esta metodología de fabricación desde, bueno, a mediados del siglo XIX, como vemos arriba a la izquierda, los primeros escaneos en 3D, pero hasta prácticamente 100 años después nos empezaron a desarrollar las primeras tecnologías de fabricación aditiva, como hemos comentado, el SLA, en torno a 1990 aproximadamente, pero desde ese momento hemos visto un incremento tanto en la inversión como en el conocimiento, como en las ganas de conocer más en esta tecnología, hasta los días de hoy, bueno, pues que ya somos capaces no solamente de imprimir pequeñas piezas, pues para utillajes, sino que también, pues, se están pudiendo hacer y conseguir verdaderos hitos en la industria tanto aeroespacial como en la industria biomédica, pudiendo desarrollar tejidos compatibles con el cuerpo humano, de manera bueno, que sea muy útil para el usuario. Ligado a la anterior diapositiva, en esta queríamos mostrar simplemente, bueno, pues un poco lo que ocurre también con todas las tecnologías cuando están en pleno crecimiento. Que al principio, pues hay una gran infinidad de proyectos, de inversión, las empresas ven ahí un nicho de mercado bastante interesante, se invierte muchísimo, aumenta el conocimiento de una manera prácticamente exponencial, aunque luego obviamente siempre suele haber una reducción, bueno, pues se le ven las limitaciones, aparecen algunas contras sobre la tecnología y luego posteriormente pues los proyectos más prometedores, bueno, pues se van estandarizando, también la tecnología como tal va reduciendo costes, va optimizando y bueno, se va estandarizando y va estableciéndose en el mercado y en la vida de las personas. Ahora, bueno, una vez acabada la introducción, quería comentar los principales aspectos y principales características del diseño y la modelización para la fabricación aditiva. Se puede partir generalmente de dos partes. Uno, un modelado CAD en 3D per se, como digamos de una manera más convencional, hasta un escáner en 3D con el que se puede analizar la superficie de lo que se quiere escanear, como luego veremos en varios ejemplos. En este caso, en la imagen, pues vemos a un operario escaneando en 3D esta pieza aparentemente metálica, de manera que le aparece con todas las características superficiales y topográficas en el software de modelado. Pues en el caso para luego poder imprimirla o si quiere, por ejemplo, hacer algún tipo de modificación en la geometría, etcétera. Hay una infinidad de softwares de modelado que te permiten crear geometrías en 3D. Los más familiares o algunos de los más familiares, bueno, hay tanto de entidades privadas como ya de software libre, o sea, para que os imaginéis que cualquiera desde su casa pues puede modelar en 3D sin ningún tipo de problema. Los más conocidos, pues SolidWorks, por ejemplo, SpaceClaim, que es el software de diseño de ANSYS, AutoCAD, FreeCAD, por ejemplo, que es un software libre, CATIA, etcétera, etcétera. Y hay muchísimos. Este era un ejemplo, por ejemplo, que os quería enseñar. A finales de la década del 2010, por el aniversario de la creación del David de Miguel Ángel, bueno, pues por ejemplo en Florencia se escaneó esta estatua, esta obra de arte y se mostró en la plaza para todo el mundo,
de una pieza a escala real, pero exclusivamente impresa en 3D. Para esto lo que hicieron fue, como con una de las herramientas que os he mostrado en la imagen anterior, un escaneado total de la obra de arte y luego su posterior impresión. Generalmente, cuando se escanea en 3D es muy fácil que posteriormente haya que optimizar la superficie. Esto es porque no siempre coge absolutamente todos los detalles y puede haber aristas vivas o puede haber algún tipo de imperfección que luego a posterior, cuando lo exportas a un formato amigable con el software de impresión, pues bueno, te puede dar siempre algún problemilla. Entonces es muy importante la optimización de la superficie. Cuando los principales formatos con los que se imprime en 3D pues serían el STL, el OBJ y el 3MF. Generalmente el más conocido es el STL, que lo que te permite es crear una malla de triángulos sobre la superficie de la geometría que has escaneado, que has modelado, y bueno, tiene la característica de que te permite crear mallas de triángulos con muchísimo detalle o, si te interesa, más robustas. Por lo tanto, de cara a la posterior impresión, pues es muy importante la elección del tamaño de estos elementos. Como vemos a continuación, pues imaginaos, por ejemplo, para un prototipo, pues igual te interesa un tipo de mallado pues más similar al que se ve en la imagen en la cara de la izquierda, pues más robusto, con menos detalle. Y ya cuando queremos, por ejemplo, hacer una pieza final, pues ya tirar un poco hacia lo que nos muestra a la derecha, la imagen de la derecha. A continuación, bueno, pues algunos de los softwares de impresión pues, más conocidos, al igual que en el caso de modelado, también hay softwares privados, también hay softwares libres, que pueden ser, por ejemplo, el Cura, IdeaMaker, Slice 3R y el Simplify 3D. Estos software, por lo general, lo que te permiten es previsualizar la impresión antes de llevarla a cabo, de manera que puedas elegir los parámetros de entrada y, bueno, en el caso, por ejemplo, de la imagen que estamos mostrando, sería un tipo de impresión con las herramientas de FDM, con las de extrusión de material. Podemos ver que se crean una especie de soportes para que la pieza en sí, que es una especie de campana, no caiga y solidifique bien cuando se están creando todas las capas. Una vez que la impresión acaba, bueno, se le remueve los soportes, que serían esos andamios verdes, y bueno, y ya tendrías la pieza en 3D. Es muy importante en este punto la elección de los parámetros de entrada de impresión. Algunos de los parámetros más importantes pues, podrían ser, por ejemplo, el diámetro de la boquilla de la extrusora, la velocidad de la pistola, bueno, no de la pistola, pero sí de la extrusora como tal, cómo va a ir depositando el material, la temperatura de la cama. Esto se debe para ese choque térmico, al final estás fundiendo material y lo estás echando sobre una superficie fría. Entonces hay que jugar con esos parámetros para contar con la contracción del material, para tratar de disminuir la porosidad lo máximo posible, etcétera, etcétera. No es algo sencillo, pero bueno, con práctica se puede mejorar y bueno, automatizar bastante. Luego vendría en el proceso de impresión, pues bueno, la impresión de la pieza como tal, un análisis de la calidad de la impresión, pues analizar la superficie, ver que no había puntos ciegos, por ejemplo, en la impresión, etcétera, etcétera. Y luego algunos materiales, como bueno, va a introducir mi compañera, pues necesitan un posterior posttratamiento para pues, sintetizar algunas partes de la superficie, reducir la porosidad, de manera que se mejoren las características mecánicas de la pieza como tal. Y bueno, ahora mi compañera ya os va a introducir las principales tecnologías y materiales para este tipo de fabricación. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Jordana Palacios y voy a continuar con esta parte del seminario que se va a centrar principalmente en cuáles son estas tecnologías que se utilizan actualmente en el mundo de la impresión 3D y cómo cada una de ellas está relacionada con el tipo de material que se va a utilizar.
Cuando pensamos en la fabricación de una pieza, pues lo que primero debemos tener en cuenta es cuál va a ser su utilidad, cuáles van a ser sus funciones, qué propiedades requieren esa aplicación, y en función de eso, pues se elige tanto el material como la técnica correspondiente para ese tipo de material en función de las propiedades finales que queremos obtener. Principalmente en impresión 3D, los materiales principales son materiales plásticos o poliméricos, materiales metálicos y otra categoría en la que puede entrar otro tipo de materiales menos comunes, como pueden ser materiales cerámicos, arenas o composites, incluso de combinación de materiales plásticos reforzados con algún tipo de filamento de fibra, de carbono o de Kevlar, como comentaba Guillermo antes. Entonces, cada tipo de técnica se va a adaptar a cada tipo de material. Por ejemplo, en el caso de termoplásticos, tenemos lo que sería FDM y SDS. Ya iremos entrando un poco más en todas estas siglas. En caso de termoestables, hablamos de resinas, son lo que serían las impresiones de resinas, principalmente SLA y DLP. Mientras que en el caso de materiales metálicos, pues se trabaja con aglutinantes o se trabaja con técnicas de sinterizado de polvos metálicos, y así en otro tipo de materiales también. En lo que se refiere a los materiales para impresión 3D, cada uno de este tipo de materiales va a tener unas características particulares, y por eso cuando escogemos uno u otro debemos pensar en cuáles son las propiedades de mi aplicación final. Por ejemplo, en el caso de materiales plásticos de tipo termoplástico, aquí estamos hablando de materiales principalmente commodities o técnicos, como puede ser el más utilizado en impresión 3D, que es el caso del PLA, pero también otros tipos de materiales termoplásticos, como pueden ser copolímeros de ABS, ASA, poliamidas, etc. En este caso, los materiales termoplásticos aportan un buen detalle en la calidad de las piezas. En función del tipo de tecnología a utilizar, pues pueden aportar una muy buena precisión dimensional, y adicionalmente son materiales que se escogen cuando necesitamos piezas que sean ligeras, pero que tengan una buena resistencia mecánica, ¿no? Que tengan un desempeño mecánico adecuado. Por eso se pueden utilizar tanto en piezas de tipo prototipo como en piezas de tipo funcional, ¿no? Gracias a esa alta resistencia tanto mecánica como térmica, e incluso a resistencia química en función del tipo de producto que se utilice de materia prima. En el caso de las resinas termoestables, en el caso de impresión 3D, este tipo de materiales se utilizan cuando la precisión y el detalle es lo más importante de cara a la aplicación final. No son utilizados principalmente para piezas funcionales, sino más bien para prototipos, donde la calidad y la estética visual es lo más importante, ya que este tipo de resinas termoestables pues tienen una resistencia mecánica inferior y también pueden ser susceptibles a lo que sería la radiación ultravioleta y tienen también una menor resistencia térmica. Sin embargo, para prototipado, etcétera, el uso de estos fotopolímeros son muy apreciados. Y por otra parte, en el caso de los metales, pues estamos hablando principalmente de aceros, titanios y aleaciones de otros metales como pues, cobre, níquel, etcétera, que se utilizan cuando se necesiten piezas preparadas en materiales metálicos. En función del tipo de tecnología también se puede obtener un alto nivel de detalle y una buena precisión dimensional. También se obtiene una alta resistencia mecánica, lo cual permite utilizar este tipo de materiales en piezas funcionales. Asimismo, también tienen una buena resistencia térmica. Entonces, siempre tener en cuenta cuáles son esas propiedades que necesitan nuestras aplicaciones finales para escoger el mejor material y también para considerar la tecnología que vamos a utilizar. Retomando un poco lo de las tecnologías, ya comentaba un poco Guillermo que los tres conceptos principales se basan en depositar un material mediante extrusión, ya sea mediante un filamento, mediante granza, mediante la incorporación de un filamento in situ, etcétera, filamento de refuerzo, la fotopolimerización de resinas líquidas por luz ultravioleta y el sinterizado de un polvo mediante un láser o un aglutinante.
La diferencia entre las tres tecnologías pues se basa en el tipo de material de partida que yo estoy utilizando, ¿no? En cómo se construye la pieza también y en cómo se aglutina el material en torno a la construcción de esa pieza. En el primer caso tenemos una deposición de material, en el segundo tenemos un líquido que es fotocurable, una resina fotocurable líquida, y en el tercer caso tenemos un polvo, digamos, es como los tres conceptos principales de materias primas que se utilizan en función de cada tipo de tecnología. Bueno, las tecnologías de impresión 3D son muy variadas, incluso en cada bloque principal, o sea, en lo que sería extrusión de material, pues tenemos tanto extrusión de lo que puede ser materiales plásticos, en forma de filamento, en forma de granza, pero también se pueden extruir otros tipos de materiales, como materiales cerámicos. En el caso de la fotopolimerización, pues tenemos lo que sería el SLA o el DLP que comentaba Guillermo, que básicamente la diferencia es en función de cómo incide la luz ultravioleta sobre la resina líquida. En el caso de fusión de cama de polvo, pues como comentaba, la materia prima que se utiliza es en polvo, pero pueden ser polvos plásticos o pueden ser también polvos metálicos, y la tecnología se basa en la incidencia de un haz de láser. Y otra tecnología, pues también tiene que ver con lo que sería la proyección de un binder o de un aglutinante. Existen diferentes mecanismos para trabajar en la impresión 3D y bueno, queda de nosotros escoger cuál es el que mejor nos conviene de cara a nuestros procesos productivos. Voy a empezar a resumir un poco, o sea, a contar un poco en qué se basa cada tecnología. Voy a intentar no alargarme demasiado. Hemos seleccionado los que consideramos las principales y digamos la número 1 o la top por ser la más conocida, tanto en el ámbito casero como en ámbitos comerciales o industriales, sería la extrusión de material o lo que conocemos como FDM o FFF. Básicamente consiste en la extrusión de un material a través de una boquilla que va depositando este material por capas, ¿no? En fabricación aditiva, como entendemos, la construcción de la pieza se hace por capas 2D que van creciendo en una dirección. Es la tecnología más popular por ser la de mayor facilidad, la más sencilla, tiene costes inferiores y nos permite fabricar piezas de geometrías sencillas, y en el caso de geometrías más complejas, pues bueno, se ve un poco más, es una tecnología que se ve un poco más limitada, pero es verdad que también tiene una amplia variedad de materiales que se pueden utilizar. Últimamente, los desarrollos en FDM lo que están buscando es salir un poco del esquema del filamento para pasar a trabajar con directamente granza de material plástico, ya que esto te permite utilizar un mayor rango de materiales con un mayor número de propiedades y poder adaptar tu aplicación o el producto que quieres hacer a los materiales existentes directamente en el mercado de las resinas plásticas. En este caso estamos hablando de materiales termoplásticos y aquí entre las desventajas de estas tecnologías es que, bueno, necesitas altas temperaturas en función del tipo de materiales. Hay materiales que, por ejemplo, el PIC o el ULTEN requieren temperaturas por encima de los 300 grados. El PLA es un material más noble, requiere una temperatura en torno a los 200 grados, pero bueno, es una tecnología que requiere este tipo de condiciones. Entre los materiales que se emplean principalmente en FDM, tenemos tres categorías principales: los materiales que llamamos commodities, que son los de uso general y de costes inferiores, y por eso allí tenemos principalmente como bandera al PLA, pero también existen otros materiales como pueden ser el ABS o el poliestireno de alto impacto. Luego tenemos otro tipo de materiales que le llamamos ingenieriles porque las propiedades mecánicas que aportan son mayores y por eso se utilizan o se piensan para piezas funcionales, y en ese caso tenemos lo que serían las poliamidas, los policarbonatos, tanto las poliamidas que tienen mucha resistencia mecánica, el policarbonato tiene una alta resistencia al impacto, otro tipo de materiales con otras características como una alta flexibilidad. En ese caso estamos hablando de los elastómeros termoplásticos, como pueden ser el TPU. Y por último, tenemos unos materiales que llamamos de alto desempeño, en los que tenemos al PIC y al ULTEM,
que son materiales muy usados y muy apreciados en el sector aeronáutico, por ejemplo. Entonces, digamos, en esta pirámide, hacia arriba, a medida que nos desplazamos hacia arriba, pues los materiales tienen un coste mayor, pero también tienen un mejor desempeño mecánico, térmico también, de resistencia a productos químicos también, y se requieren mayores temperaturas de impresión. En esta gráfica del lado derecho, pues es simplemente una comparativa en la que podemos ver que, por ejemplo, el PLA pues, es de muy fácil impresión, pero sin embargo tiene una resistencia al impacto menor, con lo cual no es el más adecuado para una pieza funcional. Pero si, por ejemplo, pensamos en los elastómeros termoplásticos, estos tienen una mayor flexibilidad, tienen una elongación a ruptura mayor, son más flexibles, tienen una buena resistencia al impacto. Y si ya pensamos en materiales como nylon, pues tienen también una mayor resistencia mecánica. En el caso de los policarbonatos, tienen una resistencia térmica mayor. Pues entonces se trata de balancear cuáles son nuestras necesidades de propiedades a la hora de escoger el material que nos convenga más para fabricar. Luego tenemos una tecnología que se trata de la tecnología de material jetting. Es de la tecnología de PolyJet que ha sido patentada y desarrollada principalmente por Stratasys. Esta tecnología se basa en la utilización de la inyección de un polímero, de gotas de un polímero fotocurable. Se hace una inyección de este material y a medida que se inyecta, pues el polímero se va fotocurando por la incidencia de unas ultravioleta. Es una tecnología muy, muy novedosa que se utiliza principalmente para el prototipado. No se utiliza para piezas funcionales. Tiene una gran versatilidad en lo que se refiere a la estética y la calidad visual, ya que se pueden utilizar diferentes tipos de colores, se pueden utilizar multimateriales, multicolores, basados principalmente en resinas acrílicas fotocurables. Tiene como desventaja que es una tecnología que es costosa, que requiere soportes que pueden ser del tipo hidrosolubles. En el caso de los soportes, cada tipo de tecnología, unos los requieren y otros no. Por ejemplo, si se utilizan soportes que son materiales hidrosolubles, pues estos soportes se pueden retirar posterior a la fabricación del material simplemente por una disolución en agua. Y bueno, es una tecnología que tiene unos costes altos, pero da una calidad visual muy, muy adecuada, ¿no? En caso de prototipados. La siguiente tecnología es la estereolitografía, es parecida a la anterior en cuanto a que se basa en materiales que se tratan de líquidos fotocurables o resinas fotocurables, pero en este caso lo que se hace es que se tiene una cuba de material del líquido de esta resina, como podemos ver aquí, y por la incidencia de un rayo de luz ultravioleta, se va construyendo la pieza de arriba hacia abajo, ¿no? Lo que hace es que este haz va dibujando mi patrón 2D de la pieza que quiero construir, y a medida que va bajando, pues se va construyendo cada pieza. En el caso de la estereolitografía, tenemos un número de materiales mucho más limitados que los que se pueden utilizar en FDM, por ejemplo, pero tiene como ventaja que tiene una muy buena precisión dimensional, pero tiene propiedades mecánicas más pobres y más limitadas. Por eso es una tecnología que se utiliza también principalmente para el prototipado. En el caso del DLP, que es una tecnología similar, es un poco más rápida que la estereolitografía porque lo que se hace es una impresión del patrón 2D en cada punto, ¿no? No es discrecional, por decirlo así, sino que es una sola impresión por vez y la plataforma se va moviendo. Luego tenemos las tecnologías que tienen que ver con materias primas que parten de una cama de polvo. Una cama de polvo que puede ser plástico o polvos metálicos. Es el caso de las tecnologías de SLS para materiales plásticos o de DMLS para materiales metálicos.
En este caso, de lo que se trata es que tenemos una cuba con el polvo de impresión y tenemos un haz de un láser térmico que lo que hace es una sinterización de ese polvo, del patrón del polvo, mediante calor. Entonces la pieza se va formando, lo que se hace es un rellenado de una capa de polvo por cada altura de capa de crecimiento de la pieza, y el láser lo que hace es incidir sobre esta y construir el patrón hasta tener fabricada la pieza completamente en 3D. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de tecnología si comparamos FDM, que son materiales plásticos, y comparamos SLS, que también son materiales plásticos en este caso? Las diferencias fundamentales es que con el SLS tenemos una precisión mucho mayor, porque en el caso del FDM nuestra altura de capa está bastante limitada por las geometrías de las boquillas, mientras que en el SLS tenemos una precisión dimensional mucho mayor, las alturas de capa pueden ser menores y podemos fabricar piezas muy, muy complejas, como la que pueden ver a la derecha, que en el caso de FDM sería muy complicado, porque la ventaja es que aquí todas las piezas que sean agujereadas, etcétera, no requieren soportes, ya que el polvo funciona como soporte de la pieza a medida que se va construyendo. Entonces, eso es una ventaja. Por otra parte, también tienen excelentes propiedades mecánicas. Aquí se hace una sinterización del polvo alrededor de la construcción de la pieza y, por tanto, las propiedades mecánicas son excelentes en todas las direcciones, cosa que no pasa en el caso del FDM. Es una tecnología quizás un poco más costosa y los materiales que se utilizan en SLS pues también son más limitados. Son principalmente materiales como poliamidas. En el caso de materiales ingenieriles estamos hablando principalmente de poliamidas, algún elastómero termoplástico. Pero en el caso de materiales commodities, pues tenemos algunas poliolefinas, algún poliestireno, pero básicamente lo más utilizado ahora mismo en SLS son poliamidas. Por eso es que es una tecnología que está pensada para piezas estructurales, para piezas más funcionales. Estamos hablando aquí en esta tabla de propiedades que pues estos polímeros semicristalinos, en que estamos hablando de las poliamidas acá, son materiales pues, que tienen cierta flexibilidad, pero tienen una alta resistencia mecánica. Aquí, digamos, los materiales plásticos tienen diferentes categorías, pueden ser amorfos, pueden ser semicristalinos, y en función de esas cualidades, ellos van a tener una respuesta mecánica mejor o inferior. Por otra parte, en el caso de las tecnologías de fusión en cama de polvo, pero las que utilizan materiales metálicos, pues son tecnologías de DMLS y SLM, Direct Metal Laser Sintering and Selective Laser Melting. En este caso es muy similar al uso de materiales plásticos. Lo que se hace es un sinterizado por calor por la incidencia de un haz en el material, en esta cama de polvo metálico de material. Y la gran ventaja es que nos permite fabricar piezas que son metálicas, pero que tienen una geometría muy, muy compleja, que quizás con las técnicas que existen actualmente de fresado, mecanizado, etcétera, para metales, serían muy difíciles de fabricar. Y esta es la ventaja básica de la impresión 3D, que te permite abrir un poco el abanico de posibilidades en cuanto a adaptar la pieza que tú necesites a la innovación, al desarrollo de ese producto a mayores que quieres fabricar o que quieres producir. Es una tecnología que ciertamente sí necesita, dan una cierta rugosidad. Igual las dos tecnologías de cama de polvo, ya sea en plásticos como en metálicos, pues necesitan métodos de postprocesado porque son superficies que quedan con una cierta rugosidad, con lo cual pueden admitir procesos posteriores, por ejemplo, en el de metal, de pulidos, etcétera. En el caso de los metales es posible que necesitemos algún soporte que deba ser retirado posteriormente. Y claro, es una tecnología que es mucho, mucho más costosa que las demás, pero que aporta unas propiedades mecánicas muy buenas de cara a obtener este tipo de piezas fabricadas en materiales metálicos.
Y las últimas dos tecnologías pues son un poco menos comunes. Se trata del binder jetting en cama de polvo. En este caso se trata de intentar fabricar piezas tanto en resinas acrílicas como en metales, también con el material de partida es un polvo, pero en este caso no se hace el sinterizado por la incidencia de un láser, sino que se hace por la inyección de un aglutinante. Entonces, debido a ese tipo de tecnología, pues las piezas que se obtienen mediante esta técnica tienen unas propiedades mecánicas inferiores, ya que lo que se hace es pues eso, se aglutinan las partículas de polvo en función del patrón que yo estoy diseñando con la utilización de estos adhesivos. Por tanto, es una técnica que requiere procesos posteriores de infiltrado de algún adhesivo, de algún acrílico o de algún metal. Por ejemplo, si estamos partiendo de una cama de polvo de metal, pues de algún metal que sea de un punto de fusión más bajo. Esto es para reforzar esa porosidad interna que es mucho mayor en el caso del binder jetting. Su ventaja es que nos permite fabricar piezas metálicas y también plásticas con costes inferiores a, por ejemplo, a los de láser, de MLS, de sinterizado láser, de polvo metálico. Pero como desventaja, tienen unas propiedades mecánicas inferiores. Y por último, esta es una muy novedosa porque está vinculada principalmente con lo que sería la impresión 3D en el campo biomédico, que sería el 3D plotting. Y aquí lo que se trata es de intentar simular o imitar ciertos tejidos humanos a partir de materias primas que son biocompatibles, que están basadas en hidrogeles, en pastas de hidrogeles biopoliméricos, como pueden ser colágeno, agar, gelatinas, quitosanos y otros materiales biocompatibles que pueden actuar como cargas, como pueden ser hidroxapatitas, fosfatos, precursores cerámicos, e incluso también se ha probado evaluar otro tipo de materiales como PLAs, poliácidos glicólicos. Todos estos tipos de materiales son biocompatibles. Y en este caso lo que se hace es que se necesita un medio, como pueden ver aquí, se necesita un medio en el cual una jeringuilla inyecta a presión el patrón, ¿no? el material, el biopolímero con el que yo quiero trabajar, inyecta esta presión, este biopolímero, que puede ser un material termo o fotocurable, inmerso en este medio, y posteriormente este medio tiene que ser un medio de sacrificio que yo retiro posteriormente para obtener lo que sería esta especie de tejido que, por ejemplo, aquí mostramos una fotografía de lo que podría ser la construcción de un menisco, de un tejido de menisco de rodilla. Es muy interesante, es una tecnología que ya es muy innovadoras, ya están en el límite de las innovaciones que se están haciendo ahora actualmente en la impresión 3D en el campo biomédico, y es un campo que está ahora en continuo avance tecnológico. Entonces, ¿cómo selecciono el proceso de impresión 3D más adecuado? Bueno, siempre pensando en la funcionalidad y en la apariencia visual del material, si yo quiero funcionalidad o si quiero apariencia visual. ¿Qué es lo más importante? ¿La estética o que esa pieza ya funcione de manera operativa? En función de esas dos cosas, pues yo decido, bueno, pieza que es lo que voy a hacer para un prototipo, pues pienso, tiene como ser el acabado superficial, si tiene que tener una textura, si tiene que tener color. Si es una pieza coloreada, pues me interesa más las tecnologías de Stratasys. Si es un texturizado simplemente, que por ejemplo aparente madera, aparente un caucho, aparente un metal, pues me puedo ir a tecnologías de FDM o también de Stratasys. O si el acabado superficial es importante, si tiene que ser transparente, entonces allí vamos a material jetting o a un SLA. Pero, por ejemplo, si yo quiero que mi pieza sea funcional, ya sea que sea flexible, ya sea que tenga una tolerancia mínima importante o que tenga una resistencia mecánica, pues las tecnologías más adecuadas siempre van a ser el SLS
de polvo metálico o plástico y el FDM también de materiales plásticos. En un global, como resumen, si son piezas funcionales, SLS, FDMs, tanto en metales como en plásticos, sería lo más ideal. Si es apariencia visual, estética, prototipado, pues nos vamos a tecnologías de resinas acrílicas, como pueden ser el polyjet de Stratasys o el binder jetting, etc. Y bueno, a partir de ahora queremos contarles un poco sobre casos de éxito que tenemos en este sector. Vale, hola. Pues aquí, por ejemplo, en el campo... Sí, vale. Aquí en el campo aeroespacial o aeronáutica, pues hemos querido, por ejemplo, plasmar un ejemplo de un cohete que fue impreso en todo mediante tecnología SLS con material metálico. El cohete fue creado por la empresa Orbex, por ejemplo, que es, bueno, ahí se ve el logotipo en el centro de la pieza. Y bueno, en los artículos que hemos estado revisando, pues por ejemplo, estaban citando el ahorro en la manipulación, por ejemplo, a la hora del ensamblaje, que hablaban hasta de 90% en ahorro en tiempo. Y luego también hasta un 50%, por ejemplo, en el aspecto económico. Me imagino que todo esto pues estará englobado pues, en temas, por ejemplo, de utillajes, de maquinaria como tal para la fabricación, de moldes, etcétera, etcétera. Simplemente pues, para haceros una idea de las ventajas que presentan este tipo de tecnologías y en qué sectores tan punteros se están empezando ya a aplicar. Luego, por su parte, pues otros casos de éxito pues podrían ser en utillaje industrial, en robótica, en diseño de producto. En robótica, pues por ejemplo, para realizar, como se ha comentado en la introducción también, algunas partes de robots que necesiten de unos pesos muy determinados, que igual otro tipo de materiales pues no, o de fabricación de esas piezas pues encarecen muchísimo el producto, pues de esta manera podemos hacer unas piezas muy específicas para ese robot. En utillajes, por ejemplo, como bien también ha comentado, como se ha comentado con Jordana, pues para hacer un tipo de piezas muy específicas. Bueno, perdón, creo que lo ha comentado José. Para un tipo de piezas que igual ya no existen, pues rediseñarlas y de manera que podamos utilizarlos con piezas que ya tienen cierta antigüedad. Nosotros, por ejemplo, en el centro lo utilizamos con bastante frecuencia cuando queremos hacer el prototipo de una pieza de soporte o una herramienta de soporte en nuestras máquinas, pues solemos utilizar de manera recurrente nuestras impresoras de 3D para poder ver si es viable o no la utilización de esa pieza en los procesos que nosotros queremos implementar. En el caso, por ejemplo, de la cámara prototipo que está mostrado a la derecha, bueno, pues es, por ejemplo, la fabricación de una cámara al completo mediante el uso de la tecnología de 3D, de impresión 3D. Y luego, por ejemplo, pues moldes a medidas, pues se nos ha ocurrido, por ejemplo, pues el conformado de chapa, por ejemplo. O sea, no, antes comentábamos que se eliminaban los moldes y ahora pues los estamos creando. Eso es como un poco ilógico, pero de cara, por ejemplo, eso al molde de chapa, pues yo que sé, en el sector del automóvil, pues podría ser interesante también la fabricación en 3D de estos moldes. Como bien se iba introduciendo, también en el uso de biomédico, en las siguientes slides van un poco enfocadas a este campo. Desde el uso, por ejemplo, de correctores dentales, mediante el uso de PMMA, mediante la tecnología SLS, pues permiten a los dentistas el uso de ortodoncias más pues visualmente no tan agresivas como pueden ser, por ejemplo, los brackets, de manera que al usuario pues, le resulte más cómodo simplemente el hecho de llevarlo, que sean más fácilmente intercambiables, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, el uso de órtesis, como se ven en la foto que aparece con el sillín.
ese tipo de órtesis, pues por ejemplo, con lo que yo os comentaba previamente, mediante el escaneo del antebrazo del usuario, de manera que lo puedas hacer comúnmente llamado de paciente específico, es decir, 100% enfocado para el usuario final. No tienes una amplia variedad de modelo, o sea, un modelo con diferentes tallas, sino que es un modelo específico para ese paciente y no para otros. De manera que, pues, por ejemplo, para el tema de rehabilitación, pues en vez de utilizar una escayola convencional, que al final pues creo que todos conocemos los inconvenientes que le genera al usuario, pues de esta manera, mediante el uso de unos materiales resistentes y ligeros, pues permiten a la piel transpirar y a la vez proteger la zona afectada sin demasiados inconvenientes. Luego también para el uso de implantes se suelen utilizar también diferentes titanios, etcétera, etcétera. Uno de los más novedosos, como ha introducido Jordana al final, pues el desarrollo en la ingeniería de tejidos. Este es un tipo de sector muy innovador, donde ahora mismo ha invertido muchísimo dinero y que obviamente pues, presenta problemas por lo dificultoso que es conseguir la proliferación celular en ambientes impresos en 3D. Pero bueno, hoy en día con el uso de PCLs, del material PCL, pues se están empezando a conseguir una serie de tejidos ya funcionales y compatibles con el cuerpo humano, como pueden ser scaffolds, que son al fin y al cabo una especie de andamios o como puentes entre diferentes tejidos, cuando pues, un tejido, por ejemplo, se está empezando a degradar, y es interesante pues este tipo de materiales. Vale. Bueno, continúo yo aquí un poco. Queremos también mostrar algunos casos de éxitos que son un poco distintos, que igual no se piensan en impresión 3D. Quizás en la parte de construcción y arquitectura pensamos en la casa, ¿no? Típica la casa impresa por 3D, pero también se utiliza mucho en algo más sencillo que son las maquetas, en el maquetado de proyectos. Y aquí, por ejemplo, esto es una maqueta que se llama el Gulliver Gate New York Project. Es una atracción, digamos, que se encuentra ahora en el Times Square. Bueno, ahora la han mudado. Que simplemente lo que quería era representar un poco los diferentes lugares más emblemáticos del mundo entero. Y la curiosidad aquí es que muchos de los elementos de esta maqueta han sido fabricados mediante impresión 3D. Incluso tienen el servicio de que si quieres formar parte de la maqueta, un modelo personalizado tuyo, pues te pueden escanear y luego puedes formar parte de las millones de personitas que están dentro de esta maqueta. Esto lo mostramos para ver cómo en arquitectura, pues los procesos tradicionales de fabricación de maquetas, pues ahora se ven beneficiados también por las técnicas de impresión 3D, que son mucho más rápidas y también con costes inferiores, porque se trata de materiales que son muy económicos, para este caso que no hay unos requisitos estructurales importantes, pues se puede utilizar en este tipo de sectores. Otro sector también es el de también en construcción y arquitectura, son los suelos impresos por fabricación aditiva. La marca Aetsual, que es una marca de una empresa holandesa, ha desarrollado estos suelos, y aquí entramos en lo que sería la impresión 3D a gran escala, ¿no? Digamos que las tecnologías de impresión 3D siempre circunscriben el tamaño de la pieza al tamaño de la impresora. Pero ya ahora mismo las tecnologías de impresión 3D dan un paso más allá y están adoptando tecnologías robóticas de brazos mecánicos, etcétera, que con el mismo principio, por ejemplo, en este caso de FDM, pues tenemos una boquilla muy, muy grande con un brazo robótico que lo que hace es imprimir el diseño del suelo que queremos fabricar. Este diseño luego se rellena con unos materiales que se llaman terrazos, que son unas mezclas de granitos y otros materiales cerámicos, y con eso se complementa la fabricación del suelo. ¿Cuál es la ventaja? Que tú puedes plantear diseños únicos, exclusivos y a medida de los clientes. Están pensados principalmente para ser colocados en aeropuertos, en centros comerciales y en museos.
Y bueno, la verdad es que es bastante interesante porque es otra forma de fabricar materiales cerámicos, ¿no? Suelos. Otro caso de éxito que es muy curioso son las películas de stop motion. El estudio Laika ha sido pionero en la utilización de las técnicas de impresión 3D para la fabricación de diferentes expresiones y caras para las películas de stop motion. Ellos empezaron en el año 2012 y ahora mismo ya han sido postulados para ser nominados 3 veces a los premios de la Academia y gracias a la versatilidad de utilizar la impresión 3D en este tipo de películas. Recordemos que la fabricación de estos modelos se hace de manera muy artesanal, se pintan a mano, se esculpen a mano y mediante la impresión 3D, simplemente con un modelo CAD como comentaba Guillermo, tienes una infinidad de posibilidades de expresiones, de caras, de posturas de los elementos animados que te permite ir de 800 figuras, como podía ser en una película stop motion tradicional, a 20.000 caras y expresiones, con lo cual es una flexibilidad muy alta para los artistas de este sector. Y luego tenemos un caso en alimentación. Hay varias iniciativas para intentar fabricar elementos alimentarios mediante impresión 3D con la finalidad en el sector de las artes culinarias, ¿no? Con la finalidad de hacer modelos para visuales, ¿no? De las comidas, aunque no sean alimenticios, pero también se está buscando diseñar y diversificar las fuentes alimentarias, no solo con intenciones decorativas o comerciales, sino ya como un alimento per se. Y en ese sentido se ha desarrollado este proyecto de la Comisión Europea, el proyecto Performance, que lo que buscaba era valerse de la versatilidad de la fabricación aditiva para diseñar comidas personalizadas para consumidores de mayor edad, basándose siempre en sus necesidades alimentarias y también en las dificultades en temas de deglución, de masticación que pudieran presentar. Entonces, no solo tener en cuenta por el tema de salud sus requerimientos alimentarios, sino alguna u otra dificultad adicional, y lo que buscaba este proyecto era utilizar la fabricación aditiva para obtener diferentes texturas de tipo, pues, texturizados de gelatina, espumados, etcétera, que fuesen de fácil deglución. Tenemos también un caso de éxito en lo que sería la moda y el textil, y en este caso, el proyecto Nora de Conde Machines es un proyecto que está revolucionando el área de la moda. Esta empresa, Conde Machines, es una empresa ubicada en Vizcaya y ya ellos han sido capaces de cerrar productos con grandes empresas como Mango, entre otros, para la fabricación de tejidos para accesorios, para vestimenta, para bolsos y carteras, etcétera. Es muy interesante lo que han logrado, ya que son capaces con materiales de base de PLA obtener tejidos flexibles con unas calidades de bordado que parecieran ser artesanales, pero que valiéndote de las técnicas de impresión 3D, pues puedes adaptar tanto los diseños como los materiales como los procesos. Y la verdad que están logrando cosas bastante interesantes. Ellos se encuentran en el País Vasco. Y por último, queremos mostrar este caso de éxito de arrecifes artificiales que han sido fabricados en el marco de un proyecto llamado 3D Expert de la Universidad de Cantabria, que lo que buscaba era construir este tipo de arrecifes en materiales cerámicos mediante impresión 3D, con unos diseños adecuados a la biología, pues eso, al fondo marino, con la finalidad de regenerar estos fondos marinos que están cercanos a las costas y a los puertos, ¿no? A los puertos de la costa. Pueden ver aquí cómo la máquina de impresión 3D pues tiene ya otra escala, se utilizan otro tipo de materiales y lo que buscaban era fomentar la recuperación de la fauna y la flora marina en las costas de Cantabria, bueno, entre otras porque han sido probadas en diferentes puntos. Y nos parece muy interesante porque es llevar la impresión 3D para dar respuesta a una necesidad, que al final es lo que se trata
esta tecnología. Y bueno, ya para cerrar muy, muy rápidamente, comentarles que el mercado actual de la impresión 3D se esperaba para el 2020 un crecimiento del 21%. Es un mercado global que va en constante aumento. Ha habido, debido a la crisis del coronavirus, esos crecimientos no se alcanzaron, sino solo hasta un 17%, pero se espera que para el 2026 el tamaño del mercado alcance los 37 billones de euros. Cada vez más las empresas que usan las tecnologías de impresión 3D mantienen o aumentan incluso en un 33% en la utilización de estas tecnologías que ya, como ya sabemos, también fueron muy utilizadas durante los inicios de la pandemia. Se utilizan principalmente en los sectores de transporte, automoción y biotecnología, pues serían los de mayor crecimiento. En cuanto a el área de las tecnologías, pues principalmente el crecimiento se da en lo que sería en la parte de servicios y en la parte de materiales, porque cada vez más se están desarrollando y se está innovando un mayor número de materiales para dar respuesta a esas aplicaciones que se requieren. Y como podemos ver acá, los actores principales son los fabricantes de impresoras y las plataformas de fabricación, y en tercer lugar, lo que serían los productores de nuevos materiales. Podría decirse que de las tecnologías de mayor crecimiento serían las de FDM y las de estereolitografía. Y la demanda en Europa pues se concentra principalmente en Inglaterra y Francia, seguida en Inglaterra y Alemania, seguida de otros países como Francia, Alemania e Italia. ¿Cuáles son las barreras tecnológicas actuales que afronta la impresión 3D? Pues que es una tecnología que todavía presenta unos altos costes, tanto en fabricación, en materiales, en inversión. Todavía hay aplicaciones para las cuales las calidades son insuficientes y parece que aún no hay un conocimiento o unas capacidades extendidas como pueden ser otras tecnologías más maduras de fabricación, como puede ser la inyección o el CNC, y que los materiales también ahora mismo son limitados. Otra de las barreras tienen que ver con la protección del conocimiento, ¿no? De los derechos intelectuales, que estas tecnologías han aumentado las innovaciones y los desarrollos a raíz de que muchas de esas patentes ya han caducado, y eso es lo que va a contribuir a que se sigan haciendo desarrollos más expansivos y más novedosos. Como resumen, pues los retos que va a afrontar la impresión 3D de cara al futuro, pues va a ser disminuir esos costes de producción, que podamos contar con procesos que sean estables y controlables, que los parámetros de proceso sean de fácil control, que la oferta de materiales aumente, tanto en materiales metálicos como materiales cerámicos o materiales reforzados, y que también se incremente la capacitación de operarios, de diseñadores, porque aquí hay diferentes actores, ¿no? Esto va de la mano, los diseñadores junto con los operarios de las máquinas, como los que desarrollan los materiales para las mismas. Como comentaba, los retos están en el coste, en el control del proceso, en la capacitación y en el desarrollo de estos nuevos materiales. Lo importante es que se pueda aumentar la productividad, que se pueda disminuir el coste, que se estandaricen los procesos y que tengamos un abanico de materiales mucho más amplio para probar. Y bueno, con esto cerramos nuestro webinario sobre impresión 3D. Nos hemos quizás... No, más o menos está el bien. tiempo de las preguntas, pero bueno. No, además yo digo que es que yo también me extendí un poco al principio, la verdad es que eso es también. Pero la verdad que ha sido muy interesante el webinar, la verdad no me imaginaba que tenía tantas utilidades la impresión 3D, o sea, en tantos campos, en tantas áreas. Sobre todo me ha impresionado lo del tema médico, lo último que estabais comentando, es que no me imagino el tipo de material que se utiliza, o sea, lo que estáis comentando de que como, yo me imagino como un material tipo maleable, ¿no? Como decir, como que es Como símil un gel, de tejido, como tipo gel, algo sí, así, que te como una quedas así, gelatina, como unos no me lo puedo hidrogel. imaginar, o sea, se le da un diseño y eso, bueno, pues aguanta una forma, ¿no? Y lo puedes, Sí, Eso es. las células luego... Eso generalmente muchas veces se mete en una especie de bioreactores que se llaman, donde simulas un poco el entorno
del cuerpo humano, sí, biológico, para ver si puede haber una proliferación celular y, bueno, una diversidad de esas células. Claro. Una de las preguntas que nos hace José Luis, Cívico Moneo, es que además de Cura, ¿qué otros programas de laminación podemos usar? Slicer. Slicer 3D. Slicer 3D. El Slicer 3D. Simplify 3D. Sí. Y que nosotros conozcamos esos, creo que esos Sí. 3. 3, vale, no sé, yo pregunto porque yo no tengo ni idea. Esa te la transmito. Simplify 3D es bastante más, es como para un entorno más industrial o así, pero... Sí. Luego otra pregunta es relacionada con el tema de los costes. Uno me pregunta, claro, que hablando con lo que comentabais al final, de que los costes todavía son muy elevados de fabricación de las piezas y tal. Claro, si yo qué sé, imagínate que una persona tiene una máquina y se le estropea esa máquina o tiene que hacer un recambio, no encuentra ese recambio y lo quiere hacer a través de la impresión 3D, es realmente si le merecería la pena hacerlo o no le merecería la pena hacerlo. Me refiero, claro, a lo Yo mejor pienso que sí, la ventaja de la Claro. impresión 3D es que hay mucho servicio tecnológico, con lo cual si piensa que esos recambios van a ser muy puntuales, pues puede contratar a un servicio tecnológico que... No, le pero en este diseñe caso la- la pregunta era, que decir, él no encuentra un recambio, ¿no? De esa pieza, en concreto, una pieza de una máquina. Y claro, pues dice, me saldría mejor el mandar a hacer una pieza a través de impresión 3D que cambiar la máquina entera. Porque claro, a lo mejor la máquina entera cuesta un dineral, no sé Es cuánto claro. costará. Claro, porque Igual sí le Yo compensa. entiendo que es una de las Sí. funcionalidades de este tipo de tecnología, que es que todo depende del tipo de pieza que quieras hacer, porque si esa pieza necesita de un molde, se te va a encarecer una barbaridad Claro. la fabricación de esa pieza específica. yo Si la entiendo. tienen en catálogo, pues no pasaría nada y se recambiaría fácil. Claro, yo por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo de esto de un caso real, ahora hablando con esta pregunta, en una empresa que tenía un criadero de pollos, de gallinas, de estos de engorde, ¿no? Que tú les compras pequeños, les engordas y luego les vendes. Tenían un robot para el lavadero de los comederos. O sea, iba el robot, enchufaba, sacaba un agua a presión, iba como por unos raíles y con el brazo que tenía extensible iba con el agua a presión limpiando los comederos. Entonces, se les estropeó el brazo. Claro, ese brazo dice, "Jo, pues es que cuesta, el robot cuesta un dineral". O sea, en su día estamos hablando a lo mejor de unos 20.000 euros, una cosa así, les costó la cosa, que costaba un dinero, ¿no? Claro, entonces se repartió ese brazo. La idea es si ese brazo se podría hacer con impresión 3D, desarrollado. Posiblemente. Sí, yo creo que Posiblemente, no habría sí. problema. Pero como estabais hablando al final, que es una cosa que a mí me llamó la atención, claro, que los costes todavía son elevados. Claro, digo, tú imagínate que ese brazo dice, no, si te sale por 20.000, entonces dices, pues mira, no me interesa. Porque- Bueno, es cuestión de ver el caso particular, Claro. pero pensamos que cuando se trata de, o sea, el valor de la fabricación aditiva está justamente en poder dar respuestas a cosas que son tiradas cortas, que son muy específicas y que son muy especiales, ¿no? O sea, muy muy particulares. puntuales, ¿no? También. Eso, si tú vas a necesitar un producto y quieres hacer, pues, 5.000 piezas o más, o 10.000 piezas, pues quizás ya mejor irte, bueno, no sé, en función del proceso, nosotros conocemos más de plásticos, pues un molde de inyección es lo que te va a convenir porque va a ser una pieza de tu proceso productivo, la vas a comercializar, etc. Pero si es para un cliente muy particular al que tú le puedes diseñar a medida y por ese diseño a medida le puede suponer un coste superior, ahí es cuando entra la fabricación aditiva. O sea, ahora mismo hay muchas piezas en automoción, sobre todo de estética, del entorno, del habitáculo del coche, que se hacen a medida del cliente y allí no interesa tener un molde, por ejemplo, de inyección para hacer 3, 4 tiradas. Entonces allí la fabricación aditiva te puede dar respuesta, puedes hacer lo que quieras y puedes asumir el coste que eso supone porque tú le estás dando ese valor añadido al cliente. Claro. Si es para reparar algo, bueno, es valorar cambiar la pieza. Claro, si a lo mejor es una pieza pequeña que se te ha partido, lo que sea, no encuentras recambio. Claro. Pues a lo mejor con la impresión 3D metálica, dice, oye, pues mira. Metálica, pues podría funcionar, quizás es costoso, pero si tú luego puedes amortizar eso en tu proceso productivo de que le vas a sacar rendimiento a ese equipo, pues no sé cuántos años más, pero bastantes más, igual te compensa solo intentar cambiar la pieza.
Claro, yo por eso te digo que es que como no lo sé lo de los costes, yo sí que, mira, otro ejemplo que en mi caso, cuando estuve en Valladolid, y como os comentaba, en el Fat Lab, me acuerdo en un caso que un médico que se dedicaba a la investigación les mandó realizar un corazón tamaño real, y sé que, no sé qué material era como blanco, el corazón, no blanco, pero medio transparente, y bueno, me dijo el chico del Fat Lab que el corazón ese le salía a precio de 75 euros. No Mira. sé, me pareció muy barato, o sea, me dijo: "No, si Mm. luego no es tan caro", me decía él, no sé, que no lo sé. Yo dije: "Hombre", digo, si es 75 euros, que será algún plástico, algún tipo de Sí, plástico bueno, al final yo creo que Algún tipo de gel, yo creo. o sí, al algún tipo final de las gel. tecnologías yo creo que siempre van a ir a disminuir costes, porque estas tecnologías que son disruptivas, que son muy novedosas, muy nuevas, muy innovadoras, pues al principio sí, antes, bueno, cuando empezó Stratasys, ¿cuántas personas conocían de la impresión 3D? Eran muy pocas, eran en unos entornos muy, muy innovadores o quizás en entornos universitarios, en entornos de, pues eso, de hubs de estos de desarrollos tecnológicos. Y ahora ya, en lo que se han liberado mucho las patentes, pues ha habido un boom de crecimiento increíble Claro, en el que ya mucha gente tiene una impresora 3D en su casa. yo no, pero sí es verdad que hay gente que sí que lo tiene y es que es muy interesante. Otra cosa que sí que os iba a preguntar, pero más a nivel del CTM, vosotros, por ejemplo, ¿admitís encargos? De cargo de algunos aquí alguno lo comenta, de alguna pieza o algo que os pueda, es decir, alguien que quiera que le fabriquéis alguna pieza, ¿se lo hacéis Bueno, o no? nosotros nos enfocamos más al desarrollo de materiales. Si es algo sencillo, se puede intentar, pero no es nuestro No es vuestra funcionalidad, no es esta sí, función. nosotros trabajamos más es en algún cliente que quiere desarrollar un material para impresión 3D, y entonces nosotros aquí desarrollamos el material y probamos también el material en proceso. Es decir, Pero un bueno, alguna encargo, vez hemos hecho que os hagan un encargo, decir: "Oye, mira, ¿me podéis diseñar este tipo de pieza o o lo que sea, o esta maqueta o lo que sea?". Sí, alguna vez lo hemos hecho, sí, sí, sí. alguna vez lo hemos hecho, sí. Que sí que se podría. Yo conozco que sí que es cierto que a nivel de las universidades sí que lo hacen. Por ejemplo, yo te digo, la Universidad de Valladolid, tú se lo encargas y en el Fab Lab te lo estudian Ujú. el caso y te dicen: "Mira, pues sí que lo podemos hacer", te hacen un presupuesto y tal. Claro, es que Y que no, no, sí, perdón, José, no, que aquí depende mucho de, de las dimensiones, por ejemplo, de la pieza, porque claro, 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 como comentaba Jordana, de la mano del tamaño de la pieza generalmente suele ir el tamaño de la impresora, a menos de claro, que no puedas hacer ensamblajes Sí, de pequeñas piezas que te formen un conjunto y, bueno, y claro, ya que está. necesitas tener una serie de medios para poder realizarlo. O sea, claro, que tienes que tener, a lo sí, mejor, si quieres sí, hacer piezas grandes, necesitas impresoras grandes, eso o es. sea, o de Sí, tamaño, claro, la impresora, digamos, que circunscribe un poco el tamaño de la pieza a la que puedes ir. claro, es que por Todas eso en digo, general, claro, al pero menos las que están ahora mismo en el mercado. Ya luego hay estos desarrollos más innovadores que vimos en los casos de éxito, que, bueno, ya son brazos robóticos, ya claro, es que eso es estamos otro escalado. hablando, porque una impresora 3D bueno, yo no sé exactamente qué precios suelen tener, pero no sé si Hay de todos los precios, pero me refiero que me imagino que ya por poco dinero a lo mejor ya te desde puedes comprar 500 una euros a 10.000 euros, a o lo que sea, ya te puedes gastar lo que quieras, o sea, sí, o es miles de euros o tal. Claro, por eso te decía, y pues de varias cabezales, intercambiables, sí. sí, y eso sí que es cierto. Y yo Sobre ya todo en digo, FDM es donde más, innovaciones hay. ajá. Yo ya digo, conozco el caso de Valladolid y de oídas, de cuando estaba en la Universidad de Valladolid, de oídas y por comentarios de expertos decían que el mejor Fab Lab de Castilla y León es el de la Universidad de León, porque Ah, la inversión que hicieron era enorme en maquinarias, okey, en máquinas. No sé qué impresoras tienen, pero okey. tienen que tener impresoras de unos tamaños bastante grandes. Lo digo por si alguno le quiera interesar y quiera llamar allí y hacerse un barco. No lo sé, no lo sé, Sí, no lo sé, pero vamos, que son cosas muy curiosas y muy útiles. Y a mí la verdad es que cuando estuve allí trabajando, mucha gente, sobre todo yo como trabajaba en el sector primario, la agricultura, la ganadería y tal, sobre todo relacionado con piezas que ya no tenían o que necesitaban recambios y no encontraban recambios, la verdad que era muy demandado el laboratorio el Fab Lab. O sea, y por ahí les asesoraban en función al tipo de material, dependiendo como decíais vosotros, dependiendo la utilidad, la funcionalidad que se le vaya a dar a la pieza, ¿no? Depende de si es estético o más estético o más funcional, ¿no?
y en estas cosas. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Pues bueno, pues más o menos ya no hay más preguntas. La verdad es que a mí me ha parecido un tema muy interesante. O sea, ya hay cosas que sabía, pero otras cosas totalmente las desconocía. O sea, sobre todo la cantidad de campos que abarca y la cantidad de áreas que abarca, vamos, es increíble. Lo del tema médico me ha asombrado y sobre todo, mira, también lo de esto lo de los correctores de los dientes, que salen anuncios en televisión, Los alineadores. sí, que no quiero decir la empresa, pero que salen muy, bueno, digo, es que fíjate, ya es que está al orden de día, porque eso se hace con impresora 3D, ¿no? Lo de ¿Sí? ese Me material. imagino. Sí, sí, y lo puedes hacer, claro, eso es un scan de, Sí, sí, de te la boca del hacen. paciente Eso es. Claro, Es muy totalmente útil por eso. personalizado. Eso es. es que exactamente, claro, fíjate, digo, cómo avanzan las cosas. Antes ibas con el corrector este de metálico, ahora ya te lo pones, eso ni se te ve, prácticamente, y es que te hace la misma funcionalidad. Pues la verdad es que ha sido un placer, de verdad, teneros, ha sido muy interesante el tema, vamos, la materia, y a todo el mundo, ya digo, que tenga algún interés o quiera ponerse en contacto con ellos, deciros que os vamos a mandar la presentación ahora, a lo largo de la mañana os la voy a enviar a todos para que la tengáis, y si queréis contactar con ellos, os digo que podéis contactar con ellos si tenéis alguna duda más o lo que sea. Por cierto, me están mandando aquí en el chat. Sí, por cierto, vuestra compañera Natalia os da muchas gracias por la presentación. Que lo sepáis. Y bueno, pues nada más, despediros a vosotros, Jordana y Guillermo. Muchísimas gracias por la presentación. A los asistentes por asistir. Que tengáis un buen día y que paséis un gran verano.